Hola, hoy vamos a hablar de la quimiosíntesis. En lecciones anteriores habíamos hablado de los tipos de nutrición. Este cuadro sirve para recordaros los diferentes tipos de nutrición. Después de haber explicado la fotosíntesis, vamos a hablar ahora de la quimiosíntesis, que son estos procesos que realizan microorganismos, siempre de origen procariota, que les llamamos ser quimioautótrofos o quimiolitótrofos. Recordaréis que tienen como fuente de carbono el CO2 y la fuente de energía es la que se obtiene de las reacciones de óxido-reducción de compuestos inorgánicos. De aquí es de donde se obtienen de estas reacciones exotérmicas y exergónicas la energía para realizar la síntesis de materia orgánica. Vamos a ver ahora un poco más en detalle en qué consiste. En este cuadro tenemos el resumen, por lo tanto, de la quimiosíntesis. Recordad que la fuente de carbono es el CO2 ambiental, que es una nutrición de tipo autótrofa, pero no fotosintética, es decir, que no mueve el motor, digamos, la presencia de la luz, porque la energía procede de reacciones de oxidación de sustancias inorgánicas. Es exclusiva bacteriana y aquí tenemos algunas de las bacterias que participan en estos procesos de quimiosíntesis, que van a ser las bacterias del nitrógeno, del azufre, del hierro y del hidrógeno. El proceso de la quimiosíntesis ocurre en dos fases bien diferenciadas. Una es la producción de NADPH y de ATP, para lo cual se necesita la energía de las reacciones de óxido-reducción, y otro es la fijación del carbono atmosférico, del CO2 atmosférico, que es el ciclo de Calvin. Por lo tanto, se parece a la fotosíntesis, pero la diferencia principal es que mientras que en la fotosíntesis la producción de ATP y de NADPH tiene lugar gracias a la energía de la luz, y en la quimiosíntesis tiene lugar gracias a la energía desprendida por estas reacciones exotérmicas de óxido-reducción. Aquí tenemos una comparativa entre la fotosíntesis y la quimiosíntesis, que si bien son procesos paralelos, tienen algunas peculiaridades. Por ejemplo, ya sabemos que en la fotosíntesis el motor es la energía de la luz, mientras que en la quimiosíntesis es la energía desprendida en las reacciones exotérmicas. Pero también hay que reconocer como diferencia que en la fotosíntesis el agua es necesaria porque para el proceso de la fotólisis es quien repone los electrones a los fotosistemas, la molécula de agua, mientras que en la quimiosíntesis el agua es un resultado de este mismo proceso. ¿Por qué? Porque son procesos aeróbicos que tienen como aceptor electrónico final el oxígeno y por lo tanto se forma agua. Es decir, todas estas bacterias que participan de la quimiosíntesis han de ser necesariamente bacterias aeróbicas y esa es una de las diferencias importantes. Además, también deciros que mientras que el coenzima reducido en las fotosíntesis es el NADP, que participa en el ciclo de Calvin, en cambio, en la quimiosíntesis es el NAD mayoritariamente. En este esquema podemos ver con claridad cómo estas reacciones exotérmicas tienen como precursores sustancias procedentes de la descomposición de la materia orgánica. Entonces, estos compuestos inorgánicos reducidos se oxidan y es lo que da origen a las reacciones de las bacterias del hidrógeno, bacterias del nitrógeno, bacterias del azufre o bacterias del hierro. Con este desprendimiento de electrones, estas bacterias lo que consiguen es formar ATP y NADH y gracias a estas dos moléculas tiene lugar la fijación del CO2 atmosférico, dando origen a compuestos orgánicos. Muchas de estas bacterias viven en el suelo y por lo tanto ayudan a cerrar los ciclos biogeoquímicos. Esto da un poco la idea de la importancia biológica que tienen en el medio ambiente imprescindible, sin los cuales sería difícil concebir la vida. Si ahora nos centramos en las bacterias nitrificantes, en las bacterias que realizan reacciones con el nitrógeno, primero recordar que estas bacterias fijadoras del nitrógeno atmosférico
viven en esta especie de nudosidades que se establecen sobre todo en las raíces de las plantas leguminosas. La familia Rhizobiaceae es una de las principales. Y gracias al nitrógeno atmosférico fijado por las plantas leguminosas, pasa a la cadena alimenticia y en forma de excrementos, de orines o de la descomposición de los propios cuerpos de los animales que consumen estas plantas, se convierte en amoníaco o ion amonio. Entonces, es aquí donde aparecen el primer grupo de bacterias quimiosintéticas, porque este amonio en presencia de oxígeno se convierte en el ion nitrito, con esta ecuación como expresión algebraica de su reacción. Y este nitrito va a, en presencia también de oxígeno, a descomponerse a nitrato. Y de esta manera, este nitrato es asimilable por las plantas y vuelve de nuevo a cerrar el ciclo del nitrógeno. Esto es lo que ocurre en una serie de reacciones concatenadas en el que intervienen las nitrosomonas, que son las que convierten el amonio en nitrito, y el nitrobacter, que son los que convierten el nitrito en nitratos. Las bacterias nitrosificantes son las que convierten el amonio o el amoníaco en nitritos y son fundamentalmente el género Nitrosomonas, aquí tenéis la imagen, y las bacterias nitrificantes son las que transforman y viven, además de la energía desprendida, de la transformación del ion nitrito en ion nitrato. Y fundamentalmente estas bacterias son el género Nitrobacter. Aquí tenemos, por tanto, la acción de las bacterias nitrificantes, las nitrosomonas concretamente, que transforman el ion amonio en nitrito, generando ATP y NADH, que va a ser utilizado para convertir los compuestos inorgánicos en compuestos orgánicos, y cómo este nitrito generado como consecuencia de estas reacciones sirve de precursor para otro género de bacterias, que es el Nitrobacter, que son los que también en presencia de oxígeno van a convertir los nitritos en nitratos, también con su desprendimiento de ATP y NADH, que va a permitir la fijación del CO2 y formar también compuestos orgánicos. Estos son las bacterias nitrificantes y son bacterias quimiosintéticas. Como resumen, os dejo este esquema y además os hago señalar cómo también existen unas bacterias desnitrificantes, que son las que van a descomponer el nitrato fijado y lo van a reconvertir a nitrógeno atmosférico. Recordad que las bacterias que fijaban este nitrógeno atmosférico, que eran sobre todo el Rhizobium, eran las que metían, digamos, en el ciclo el nitrógeno atmosférico. Pues bien, existen unas bacterias, sobre todo pseudomonas o bacillus, capaces de desnitrificar, con lo cual suponen un cortocircuito al proceso del ciclo del nitrógeno porque retiran nitratos a la atmósfera en forma de nitrógeno y por lo tanto las plantas se ven en este sentido perjudicadas. Aquí también tenéis de nuevo todas las reacciones que tienen lugar en este proceso. Otras bacterias quimiosintéticas importantes son las tiobacterias o sulfobacterias. Obtienen su azufre a partir de la descomposición de los cadáveres y de los restos de materia orgánica y gracias a una serie de transformaciones siempre en presencia de oxígeno, lo que hacen es oxidar grupos reducidos de azufre, como por ejemplo el SH2, lo convierten en azufre, luego pasan a sulfitos y a continuación a sulfatos, con lo cual se incorporan al suelo y acidifican porque terminan por convertirse en ácido sulfúrico. Estas bacterias cierran un ciclo que se llama el ciclo del azufre porque estos sulfatos pasan de nuevo a la vegetación y son importantes de cara a la utilización para la acidificación a través del azufre de algunos suelos que son muy calcáreos. Estos son las tiobacterias. En este esquema podemos ver cómo las bacterias incolores del azufre no fotosintéticas van a poder vivir gracias a las reacciones exotérmicas de oxidación del sulfuro de hidrógeno, del propio sustrato de azufre o incluso de los tiosulfatos. Son bacterias que necesitan, por lo tanto, la presencia de oxígeno para que se produzcan estas reacciones. Y ya un poco terminando, nos quedan como organismos quimiosintéticos importantes también las bacterias del hierro, que son las ferrobacterias, que como veis aquí participan en aguas de vertidos mineros, etc. Su reacción es la que lleva a la oxidación de sales ferrosas
y la energía que se desprende es la que ellas utilizan para poder realizar su metabolismo. También aparecen las bacterias del hidrógeno, que se utilizan el hidrógeno como sustrato y en este caso son quimioautótrofas facultativas porque pueden utilizar el hidrógeno molecular o compuestos orgánicos. La realidad es que en este proceso de oxidación del hidrógeno se obtiene agua con desprendimiento de energía y es la que ellas utilizan para poder vivir. Estas bacterias quimiosintéticas del hidrógeno son bastante curiosas porque, aparte de que oxiden el hidrógeno, necesitan una enzima que se llama hidrogenasa, pero además pueden utilizar como fuente de carbono el CO2 atmosférico o la fuente de carbono distinta a partir de la materia orgánica. Lo importante es que también son capaces de cerrar su ciclo biológico y obtener la energía de esta reacción de oxidación del hidrógeno. Son realmente, desde el punto de vista ecológico, menos importantes que las anteriores de nitrobacterias o incluso las sulfobacterias. Bueno, pues aquí os dejo esta lección dedicada a la quimiosíntesis y a estos microorganismos que son capaces de vivir gracias a las reacciones que desprenden energía, esas reacciones exotérmicas, y aunque tienen un metabolismo sencillo, un papel importante en en el cierre de los ciclos biológicos, como por ejemplo el del nitrógeno o el del azufre, y además representan unas formas diferentes de organización de vida, una nueva forma de nutrición en el planeta que no depende de la luz y que en cambio dependen de las reacciones exotérmicas. Parece poco importante, pero esto abriría la luz para, por ejemplo, poder buscar vida en otros planetas o, digamos, otras formas de vida muy distintas a las que estamos acostumbrados, que serían las de los seres autótrofos como las plantas y los heterótrofos como nosotros. Espero que os haya resultado interesante y si os gustó esta clase, esta lección, pues suscribíos a este canal y comentádselo a vuestros compañeros. Gracias.